cuidar a los cuidadores. Recordáis, hemos planteado durante todo el programa esa pregunta, algunos de vosotros ya habéis contestado, sobre todo los que tenéis a una persona dependiente cerca, ¿no? Claro, aparte de ese perfil de cuidador no profesional, existe también el cuidador profesional. Pues el que se dedica profesionalmente a cuidar a otras personas porque así lo necesitan. O, por ejemplo, los asistentes sociales. ¿Qué ocurre? Pues que esas personas, los cuidadores, también necesitan ser cuidados. Vamos a hablar de ello y por eso tenemos un invitado. Él es psiquiatra y director técnico del equipo de Ediren, Cooperativa de Salud Osasun Cooperativa. Entra en el plató Enrique Saracho. Arratsaldeon. ¿Qué es, Enrique? Arratsaldeon, ongi etorri, Enrique. Esto de que parecía un juego, lo de el cuidador, tiene que ser cuidado y es importante. Por supuesto que es importante, pero muchas veces esta figura del cuidador, que además cumple una función social de primer orden y además muy poco reconocida. Por eso yo quiero agradeceros la sensibilidad que habéis tenido de invitarme y de centraros un poco en este tema, porque no suele ser habitual, ¿no? Vemos cómo todas las dificultades y sobre todo la situación de crisis, ¿no?, aprieta, y sobre todo en los grupos sociales más vulnerables. Y vemos que hay personas en situaciones muy desfavorecidas que requieren de cuidados y requieren de atenciones. Hay toda una red social muy importante que se ocupa de esto, ¿no? Tenemos redes naturales, familiares, o tenemos redes más institucionales. ¿No? Te digo porque a nosotros nos llamó la atención. En este programa ha pasado muchísima gente. Y una vez tuve la oportunidad de entrevistar a un cuidador. No era profesional, pero hubo algo que me llamó la atención. Me dijo: yo también cuido a una persona de mi familia, pero yo necesito vacaciones. El ser cuidador, profesionalmente, por ejemplo, o no profesionalmente, quema mucho. Absolutamente, sí, porque es un desgaste continuo, ¿no? Porque tú estás siempre pendiente de una persona y siempre tendemos a priorizar y a tener más en cuenta las necesidades de las personas que tenemos a nuestro cuidado que las nuestras propias, ¿no? Venimos de una cultura mucho del darse, además se suele decir así, ¿no? Y además este tipo de personas suelen ser un perfil con una cierta vocación o con una cierta tendencia a darse a los demás. Enrique, pero te quiero decir que es normal, ¿no?, que un cuidador también necesite. Quiero decir que no es nada, que la gente no se tiene que preocupar, que no es malo. No, por supuesto, ¿no? Pero es importante entender que cuidar de uno es cuidar del otro, porque si cuidando de un otro yo llego a sobrecargarme, a quemarme y a enfermar, pues ese cuidado en algún momento se va a interrumpir, ¿no? O va a perder la calidad, va a perder la relación. Nos quemamos, nos sentimos obligados, nos sentimos estresados, y al final lo que transmitimos a la persona a la que estamos cuidando es la propia tensión, el propio estrés que tenemos. Quería dejar claro que la gente que no se agobie, y es decir, reconocer que hay un momento en el que se pueden sentir sobrepasados, que es lo normal, y que precisamente lo que se intenta es pues evitar o mitigar de alguna manera ese sobrepeso, ¿no?, para seguir pudiendo cuidar de esas personas, incluso personas muy queridas para todos nosotros. Vamos a conocer dos casos. Joana Laseras ha estado con Martina y Joseba. Son dos trabajadores de Bizitegui que trabajan en un centro de rehabilitación para personas con problemas mentales y de adicciones. Están encantados. Es gente que disfruta mucho con su trabajo, aunque reconocen que a veces se sienten sobrepasados. Bueno, soy Martina, llevo bastantes años trabajando en Bizitegui. Yo soy Joseba, soy educador social. Trabajo fundamentalmente en el área formativo laboral dentro de Bizitegui. Las personas que vienen a este centro de día son personas con enfermedad mental, y algunos de ellos vienen de la calle, es decir, sin hogar. Y algunos de ellos también han tenido problemas de toxicomanías, de adicciones. Creo que trabajar con estas personas te da una visión al final de la sociedad y del mundo, que creo que si no estás con estas personas a veces te pierdes esa parte. Pero a la vez, evidentemente, no todo es color de rosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, sobre todo, pues a veces tienes que estar preparada para trabajar sobre todo con tu propia impotencia. Hay que ser de una pasta especial para poder trabajar con estas personas, sabiendo que probablemente a ti las cosas en tu casa, en tu familia, te van bien, y estás con gente que en muchos casos no tiene nada. Yo creo que sí, para trabajar en esto hay que tener un puntito. Hay que ser una persona asertiva, hay que ponerse en la piel del otro, entenderle, hay que recogerle, hay que tener mucha paciencia,
hay que tener también tolerancia a la frustración, porque muchas veces todo el trabajo que se va desarrollando, por un motivo o por otro, se puede caer. La experiencia te ayuda un montón, eso desde luego. Sí que es verdad que hay formaciones que te ayudan. Por ejemplo, la que nos está dando Enrique Saracho. Al final Saracho también nos dice, bueno, parar de hacer tanto, ¿no? Y quizás es momento de pararos a pensar también en cómo estáis, si vuestro trabajo tiene que ir en esta dirección, si no, ¿no? Y también cómo estamos nosotros a nivel personal, a nivel interno, ¿no? Nos ayuda también a gestionar los sentimientos de cada uno de nosotros, los sentimientos que nos provocan las personas con las que trabajamos. ¿En qué momento ves que realmente necesitas ayuda, por ejemplo? Cuando con una persona hemos intentado un montón de cosas y no vemos ningún avance, y no vemos que esa persona se encuentra mejor, ahí es cuando dices, hostia, este es un caso para Saracho. No siempre lo puedes decir, no siempre te puedes abrir y si hace falta llorar y decir estoy fatal. A veces no puedes. ¿En algún momento de tus 13 años de trabajo aquí has dicho, ya no puedo más, estoy saturado? Tanto como estoy saturado, no, pero ratos malos sí, Sobre todo cuando no eres capaz de aliviar la situación de algunas personas. A veces hay gente que tiene mucha angustia, que tiene mucho dolor, y tú no eres capaz de ayudarle. Sin duda lo bueno es que trabajamos con personas, y las personas somos mundos de posibilidades, y de buenas posibilidades. Y lo malo, de lo que te decía antes, pues no poder aliviar a veces de situaciones de angustia, de dolor, de estrés, eso es lo peor. Qué interesante eso, escuchar a esta gente. Enrique, yo tengo un montón de preguntas, pero María tiene una muy interesante. Sí, Enrique, te estaba escuchando antes hablando de este perfil, de lo que son cuidadores vocacionales, que se dedican profesionalmente a ello. ¿Y qué ocurre con el cuidador que es por necesidad? Es decir, porque te ha tocado en casa, porque tienes un familiar con Alzheimer, porque no te queda más remedio que carrear con ello, por la situación en la que no puedes llevarlo a una residencia, porque simplemente no se han educado para respetar a nuestros mayores y ayudarles a dar esa calidad de vida. ¿Es el perfil similar? ¿También necesita el mismo tipo de cuidados? Digo el del cuidador, el cuidador sí, por necesidad, sí, que no el vocacional. Sí, estás hablando del cuidador. Este cuidador del que me estás hablando, todavía el estrés es mayor, ¿no? Y la situación es todavía más difícil de gestionar para el propio, ¿no? Para el propio cuidador, porque sobre todo los sentimientos negativos, ¿no? Que al final todos podemos sentir en un momento dado, y sobre todo hacia una persona que quieres, ¿no? Pero que llega un momento que tú estás saturado, que ya no puedes más, y que por mucho que tú lo intentes, por mucho que tú quieras, te has desbordado. Ahí se generan unos sentimientos negativos hacia una persona que tú quieres y además quieres ayudar, y además que sabes que es importante. Entonces, ¿cómo gestionas eso? ¿Te lo comes? Enrique, permíteme, la gente puede llamar al 902-540-541 si tiene alguna duda o si quiere opinar. Enseguida vamos a ver el perfil de cuidador no profesional, sobre todo mujeres. Volvemos enseguida, sin ir más lejos. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Mañana el día tendrá dos partes bien diferenciadas. Por la mañana algún banco de niebla, pero cielos poco nubosos, bastante soleados con viento sur, temperatura agradable por lo tanto. Pero por la tarde el viento rola al norte, va aumentando la nubosidad y tendremos algún chaparrón, sobre todo en las zonas de montaña. Las que sí que se recuperan después del bajón de hoy son las temperaturas, ya que mañana las máximas vuelven a los 23-25 grados. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Arratsaldeon, Berriro, 7 menos 20. En la publicidad ha habido mucha gente que ha llamado al 902-540-541 diciendo, oye, yo también soy cuidador no profesional. Tengo a un familiar, a mi ama, a mi aita, a mi aitite en casa y yo lo cuido. Precisamente vamos a hablar de esos cuidadores no profesionales. Habitualmente suelen ser del entorno muy cercano, el familiar, y sobre todo son mujeres. ¿Es así, Carmele? Así es, vamos a hablar de ellas porque hay muchas. Pero ¿cuál es el perfil del cuidador de una persona dependiente? Pues es una mujer de edad media que cuida a un familiar directo, bien sea su pareja, madre, padre, hijo, hija, etcétera. Hablamos de una persona muy voluntariosa.
una persona, la cuidadora, que trata además de compaginar su cuidado, el cuidado del familiar, con sus responsabilidades ordinarias, que cree que esta será una situación llevadera, que no se prolongará demasiado en el tiempo y que espera ser ayudada por su entorno más cercano. Una labor a veces tan dura que acaba pasando factura a quien la vive. Por eso nos fijamos en ella, porque ¿qué ocurre con el cuidador? ¿Cuáles son los síntomas que padece este cuidador? Pues conforme el tiempo va pasando, el cuidador poco a poco va asumiendo una mayor carga física y psíquica. Se responsabiliza por completo de la vida del afectado, de su medicación, de las visitas a los médicos, de los cuidados, la higiene, la alimentación. Esa persona va perdiendo paulatinamente su independencia, ya que el enfermo cada vez le absorbe más. Y habitualmente se desatiende a sí mismo, no toma el tiempo libre necesario para su ocio, abandona sus aficiones, no sale con sus amistades y acaba paralizando durante largos años su proyecto vital. Y es que el tiempo no lo cura todo. Conforme pasan los meses o los años, la calidad de vida del afectado puede ir mejorando considerablemente, mientras que la del cuidador va decayendo. Una situación que no deberíamos olvidar o dejar de lado, Claudio. Así es. A vosotros os digo, sí, seguramente que os habéis sentido identificados con el perfil que ha marcado o que ha dibujado Carmele, ¿verdad? Llamadnos al 902-540-541. Enrique, ¿qué se puede hacer cuando se detectan esos signos en el cuidador? ¿Cómo no sé si evitarlos o cómo solucionar? Bien, lo habéis descrito muy bien, porque además es una situación que se va produciendo progresivamente y nosotros nos hemos dado cuenta de que la capacidad de acostumbramiento del ser humano al sufrimiento es ilimitada. Sobre todo si esto es diario, ¿no? Si es repetido y es todos los días. Uno llega a normalizarlo, a incorporarlo y poquito a poco va viendo cómo se va minando su salud, ¿no? Y lo más difícil es tomar conciencia de ello. Ese sería el primer paso, el tomar conciencia que necesito ayuda, que normalmente suele venir cuando sobreviene una enfermedad en el cuidador. ¿A quién acude o a qué acude una persona que pues normalmente al médico de cabecera, o porque enferma físicamente, o porque se siente mal, va al médico de cabecera o tiene una depresión. Hay que cuidarlo, entonces, y tristemente ¿no? Lo más habitual es que le enchufen el antidepresivo y que siga con la misma rutina, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es los grupos de apoyo. Es encontrarse con personas en su misma situación, porque ellos lo hacen en la cola de la pescadería, lo hacen en la sala de espera del médico, que entre ellos se comentan y entonces si tú los escuchas hablan de sus quejas, hablan de sus malestares, pero lo hablan como algo natural, ¿no? Enrique, perdóname porque tenemos varias llamadas, entre ellas la de Raquel de Galdacao. Raquel, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Hola Raquel, cuéntanos. Pues bueno, yo vivo con mis padres. Ajá. Y actualmente, bueno, mi padre tiene una dependencia del 100%, entonces eso implica pues que tiene que haber siempre aquí una persona porque hay que atenderle pues en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, estaba escuchando un poquito el programa y al final pues cuando te toca en este caso un familiar tan directo como puede ser tu padre o tu madre, evidentemente pues el trabajo lo haces con gusto porque ellos también han hecho por ti pues incluso más, ¿no?, de lo que tú puedes hacer ahora mismo por ellos. Y también es cierto que al final lo que comentaba creo que el invitado que es experto en el tema, pues te cargas, entre comillas, entendamos esa palabra de carga, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el aspecto de su vida, medicación, cuidados dentro de casa, etcétera, ¿no? Y al final para el cuidador en sí, aunque no seamos profesionales, pero yo creo que esas horas, ¿no?, que metemos diariamente durante los 365 días del año, pues te hacen, ¿no?, convertirte casi en un cuidador experto también, ¿no?, en un cuidador profesional. Raquel, ese sentimiento de cansancio, te lo pregunto porque hemos detectado al informarnos, hay algunos cuidadores no profesionales que sienten culpa o se sienten un poco incómodos en asumir que se sienten cansados por cuidar a sus seres queridos. ¿Me entiendes, Raquel? Sí. El problema es quizás que cuando hay un cuidador principal, cuando hay una persona que es la que quizás lleva un poco más la responsabilidad y cuando tienes también que trabajar, como es por ejemplo en mi caso, yo trabajo fuera, también tengo mi trabajo, entonces sí es cierto que llega un momento en el que tú te sientes cansado físicamente, por ejemplo, a ver, emocionalmente es muy duro pues ver cómo tus padres, por ejemplo, pues van envejeciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa culpabilidad a veces se puede igual entender mal, ¿no? Pero
pero tienes que al final equilibrar muchas cosas, tienes que equilibrar todo, tú quieres lo mejor también para tus padres, y entonces pues bueno, sí que hay un cansancio físico porque son noches, son fines de semana, es prácticamente todo el año, y al final estas personas, pues sobre todo, por ejemplo, en el caso de mi padre, que necesita ayuda para levantarse, para sentarse, para trasladarse por casa, para ducharse, para afeitarse. Entonces te quiero decir que claro, que como él que más quisiera, ¿no?, que poder ayudarte, tú tienes que hacer también un esfuerzo extra, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero yo creo que bueno, en principio, por lo menos en mi caso, yo lo hago pues encantada, ¿no? Pero también sí que me gustaría quizás apostillar algo, ¿no? Sí. Que creo que a veces sí que el cuidador, en este caso no profesional, igual está un poco olvidado o no tiene igual demasiadas ayudas, ¿no? Casi tú tienes que hacerte un poco, pues eso, ¿no? El día a día, y el trabajo que tú vas haciendo, pues va, pues de alguna manera, ¿no?, ayudándote a saber qué cosas tienes que mejorar y qué cosas no tienes igual que hacer, ¿no? Ya, pero que te apañas tú, ¿no? Quieres decir, que te apañas sí, tú luego con tu tengo trabajo. También, sí, luego yo tengo, a ver, para que yo pueda trabajar, pues hay una Claro. persona que tiene que venir aquí, evidentemente. Luego también está mi hermana, que ella también Ya. pues tiene su trabajo, también. Pero tiene que venir reivindicas aquí. más ayuda o más atención a esa figura del cuidador no profesional, ¿no? Sí, porque antes le comentaba a tu compañera, ¿no?, que a veces igual te dicen, no, pues tienes que descansar, tienes que cuidarte. Claro, pero es que para que yo me pueda cuidar, Claro. necesito que alguien también asuma mi responsabilidad, ¿no?, por lo menos momentáneamente. Ya, Entonces pero es complicado, es son complicado, temas sí. complicados de manejar, sí. Sobre todo estamos hablando también, y no hay que olvidar, de una relación y un vínculo, ¿no? Un vínculo por donde hay supuesto. mucho amor, mucho cariño, Sí. y se ve que en tu caso lo hay. Raquel, Sí. un abrazo muy fuerte y un beso. Gracias. Suri, A ustedes. Suri, Hasta que luego. llevarte. Hasta luego. ¿Qué opinas, David? Ha dicho algo bien interesante y bien importante, y que nosotros lo encontramos mucho, y que tiene que ver con lo que acabas de decir, es el sentimiento de deuda que tenemos respecto de nuestros padres, ¿no? Como que les tenemos que devolver lo que ellos han dado por nosotros, y como nos enganchemos en eso, eso es imposible, porque esa deuda es absolutamente impagable. Claro. Y eso es algo que tenemos que asumir todos. Pero es humano quizás pensar que tengo que devolver a mis padres lo que han hecho por mí, ¿no? Claro, pero como nos enganchemos en eso, o como lo intentemos, nunca lo vamos a conseguir, nunca va a ser suficiente. Ya. Y en algún momento tenemos que marcar un límite, en algún momento tenemos que decir hasta aquí, ¿no? Y el problema muchas veces no es tanto la limitación física, sino es la dependencia emocional que se establece con el usuario. Y una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen es: no sé hasta cuándo no quiere o no puede. Interesante, sí. A ver, yo por ejemplo en mi familia tengo el caso de cuidadora profesional y cuidadora familiar. Y el problema que yo le encuentro es, primero, en el profesional, ¿dónde está la barrera entre la profesionalidad y el afecto, ¿no? O sea, es decir, el que al final le puede más el afecto, le puede más la situación de la otra persona, y que ahí se desborda. Y en el caso familiar, que hay gente que al final se acaba yendo con la persona que fallece, por ejemplo. Quiero decirte, hay gente que toma tanto las riendas de la situación, que al final es gente que envejece con la persona a la que cuida, y no solo envejece, es que acaba yéndose con ella, mentalmente y físicamente. Es muy importante esto porque estas personas fallecen, y llega un momento en el que el cuidador después, o sea, es uno de los duelos más duros y más difíciles de hacer. Se queda con un sentimiento de vacío brutal, porque tiene la sensación de que ha perdido, ¿no?, de su proyecto vital, como lo habéis dicho ahí, ha perdido una gran parte, una importante parte de su tiempo, igual de años importantes para sus proyectos vitales, que han quedado hipotecados, que han quedado aparcados, y que en el momento de que fallece, de repente aparece el vacío, ¿no? Y aparece ese... Me gustaría preguntar también un poco desde la perspectiva económica, ¿no? O sea, quiero decir, hasta ahora es verdad que mucha gente que cuidaba a las personas que tienen más cercanas, necesitaban esa ayuda, recurría muchas veces a internarlas en una residencia, ¿no?, para poder recuperar ese método de vida que tenía, incluso llevarlas a centros de día en los que se puedan, ¿no?, pues relacionar con otra gente que pueda estar en una situación parecida. Claro, el factor económico de hoy en día, y derivado también de los continuos recortes sociales que se están produciendo tanto en el Estado español como en Euskadi también, ¿cómo afecta eso a la hora de que esa gente pueda recurrir a esa ayuda pública o a esos centros públicos que ahora cada vez son menos, supongo, y que cada vez son, ¿no?, hay que recurrir más a lo privado, y eso supone lo que supone? Hombre, estamos viendo como sí hubo
un boom en las épocas de gran bonanza, un boom de geriátricos, de instituciones y de servicios públicos muy bien montados, pero como suelen decir, el ladrillo estaba muy bien montado. Pero eso no significa que esas personas estén bien limpias, bien atendidas o bien alimentadas, no significa que tengan lo que necesitan. Que muchas veces es más el afecto, es la relación, ¿no? Ahora nos estamos encontrando con la situación inversa, ¿no? Que tenemos por otro lado gente en paro dentro de las familias y luego hay escasez económica, ¿no? Entonces se está dando cada vez más lo de cuidar dentro de casa, ¿no? Pero este tipo de cuidado, como decíamos, hay una diferencia entre el cuidador profesional y el cuidador familiar, ¿no? Pero ¿cuál de los dos creéis que tiene que el cuidado lleva más trabajo, más carga, ¿no? Es decir, que porque la persona enferma, ¿no?, va a atender con un profesional, ¿no?, se comporta de una forma diferente que con un familiar. Permíteme, Enrique, el tiempo para este tema hasta aquí ha llegado. Sí. No obstante, a ver si tenemos más otras ocasiones, porque me parece un tema en el que todos estaremos implicados si no lo estamos ya. Es que ricasco, Enrique, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.